Uno de los datos más interesantes del siglo XX fue la Unión Soviética lanzada el Sputnik número 1, el primer satélite artificial en la historia. El 4 de octubre de 1957 se lanzó exitosamente el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik número 1. El primero de varios satélites lanzados por la Unión Soviética en su programa Sputnik. Fue lanzado desde Kazajistán antes de la parte de la URSS. Su nombre ruso significa compañero de viaje. Este satélite llegó a la órbita de la Tierra con una distancia de 938 kilómetros y obtuvo información acerca de la densidad de estas capas altas de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera. Unos meses después, el 4 de enero de 1958, se incendió durante la reentrada de la Tierra. El lanzamiento de Sputnik fue un fuerte golpe para Estados Unidos, donde estaba llevando a cabo un proyecto de vanguardia para diseñar y planificar 2 satélites. Temían que los soviéticos hubieran tomado la delantera de la carrera armamentista. El presidente de esa época de Estados Unidos respondió y aceleró el programa especial que estaban llevando a cabo. Por el resultado del lanzamiento del satélite Explorer 1, del 1 de enero de 1958, la carrera especial había comenzado. El satélite Sputnik era una esfera de aluminio del tamaño de una pelota de laya, apenas con 58 centímetros de diámetro, de poco más de 80 kilos, con 4 largas y finas antenas. En su primer viaje tardó 98 minutos en órbita de la Tierra. Su misión era obtener la información de las altas capas de la atmósfera y del campo electromagnético de nuestro planeta. 2 años más tarde, su segunda versión, Sputnik 2, llegaría por primera vez al espacio con un animal, la famosa perra Laika. De la misma manera, esto provocó que llegara el primer hombre a la Luna y fue un gran paso para la humanidad. En aquella época, Sputnik supuso que era un paso gigante para el motor propagandístico soviético en la plena Guerra Fría. Pero Sputnik no fue hecho solo para un invento ruso. Permitió expandir las fronteras de la conquista mundial más allá del espacio e impulsar la carrera espacial rusa y estadounidense. Es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. El visionario hombre que inventó el teléfono fue Antonio Meucci, que lo bautizó como teléfono, entre otras innovaciones técnicas. Durante mucho tiempo, Alexander fue considerado el inventor del teléfono. Sin embargo, Bell no fue solamente el primero en patentarlo. Así, el 14 de enero de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Resolución 269, por la que se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander. Este aparato está formado por 2 circuitos funcionando juntos. El circuito de conversación es la parte analógica y el circuito de marcación que se encarga de la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de marcación y llamada, así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos. Es una línea equilibrada de 6000 y lo más llamativo es que las señales procedentes del teléfono y las que se dirigen a él viajan por ellas simultáneamente. En menos de 25 años, 1 de cada 50 personas tenía ya teléfono en Estados Unidos. No había cumplido todavía 30 años Bell cuando ya contaba con una inmensa fortuna. También puedes leer la historia del dinero. La primera central telefónica se instaló en New Haven, en el estado norteamericano de Connecticut, en enero de 1878. Al igual, las centrales telefónicas automáticas, es decir, las llamadas sin operadora ni demora, fueron ideadas en 1889 por un empresario de pompas fúnebres de Kansas City, Almon Strower. Strower pensó que era necesario eliminar a la operadora, cosa que fue posible tras conseguir que al descolgar el aparato no saliera la voz de esta preguntando con quién quería comunicar, sino con ello se hiciera de manera automática, es decir, el abandono podía marcar el número de otro abonado oprimiendo una combinación de 3 botones. El disco rotario fue diseñado poco después, dando resultado el primer teléfono de disco. Desde entonces hasta hoy han sido legión el número de innovaciones
y mejoras habiendo en el mundo de la telefonía, entre otras la del teléfono público por monedas, inventado en 1889 por el norteamericano William Gray. La televisión después de la imprenta es el invento más importante de las técnicas de comunicación. En los años 20, la telegrafía y el teléfono ya eran parte del día a día, y tras la invención de la radiodifusión entró el deseo de enviar imágenes simultáneamente al sonido de la radio o el teléfono. Paul Nipkow creó un sencillo mecanismo que llamó disco Nipkow. Era un sistema que capturaba y proyectaba la luz, y en 1884 registró su invento. Pero no fue hasta que John Logie Baird en 1925 tuvo la gran idea de utilizar 2 discos Nipkow sincronizados para la transmisión de imágenes. Pero su invento fracasó, ya que la industria británica no creía en su televisor. Entre 1926 y 1927 fue realizada la primera prueba entre Glasgow y Londres, y en 1928 se comercializa en Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. En los años 40 fue reemplazado por los tubos catódicos. Estos hacían que la televisión tuviera mejor resolución. El tamaño solo alcanzaba las 32 pulgadas, y en ella, en 1969, pudimos ver al primer astronauta pisar la Luna, gracias a los discos Nipkow. A finales de los años 60 llegó la televisión a color y se popularizaron los mandos a distancia. En esa época pudimos ver las revueltas hippies, la guerra de Vietnam y diferentes series de entretenimiento como Alf. También pudimos utilizar las primeras consolas de videojuegos como Pac-Man y Tetris. En 1997 llegó el gran cambio en el que nos despedimos de los televisores de tubo y le dimos la bienvenida a las pantallas plasmas de 42 pulgadas. Después de dar el cambio del siglo junto a la serie Friends, llegó la siguiente evolución de los televisores. El LCD, pantallas con iluminación fluorescente y cristal líquido en 2009. El LCD tuvo 3 etapas. La primera, luz LED, la segunda, los quantum dots o filtros y la tercera, los nanocells. Ahora los televisores nos permiten ver lo que queramos. Podemos acceder a internet y tenemos experiencias lo más acercadas a la realidad. El servicio postal es un sistema dedicado a transportar documentos escritos, así como paquetes de tamaño pequeño o mediano, alrededor del mundo. Todo envío a través del sistema postal es llamado correo o correspondencia. Los paquetes y las cartas son envíos postales que se pueden transportar por tierra, mar o aire, cada uno con tarifas diferentes dependiendo de la duración de la entrega y el peso. El 9 de octubre se celebra internacionalmente el Día Mundial del Correo, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal en el año de 1874. La aparición del ferrocarril entre 1840 y 1850 revolucionó las condiciones del transporte y distribución de la correspondencia. A mediados del siglo XIX, los progresos tecnológicos darán lugar a la creación del telégrafo eléctrico. El telégrafo es un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados, como con el código Morse, mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. La radio tuvo un importante impacto en la sociedad en la primera mitad del siglo XX, empezando con la primera radiodifusión en 1906, emitida por Reginald Avery Fessenden y transmitida desde Grand Rock Station, Massachusetts. Un año después se inventa la válvula moduladora de ondas de radio, que permitió crear ondas de alta potencia en las transmisiones. La radio y el entretenimiento comenzaron su relación en 1920 desde el Teatro del Coliseo de Buenos Aires, mismo año en el que empieza a operar la primera emisora de carácter regular e informativo, 8MK, de Detroit, Michigan. Para 1928, la radio no solo había llegado a muchos más países, sino que la comercialización de receptores de válvulas que se conectan a la red eléctrica permitió la audición colectiva de la radio. Edwin Armstrong, en los finales de los años 30, implementa la frecuencia modulada, o FM, un sistema de alta calidad menos sensible a los parásitos radioeléctricos. En los años 40, la radio estaba en su auge informativo. Todas las familias poseían una en su casa. El escuchar la radio se había vuelto un momento casi necesario para las personas. La transmisión de información en vivo y de manera inmediata se había normalizado.
A finales de esta década, la televisión se crea y empieza a dar lugar a un pequeño pero crónico declive a la actividad radiofónica, quitándole ese esplendor que dio su llegada a principios de este siglo.